Diputado Rubén Giustiniani, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal, Liliana? Buenas tardes, gracias por la comunicación. Un saludo a vos y al doctor Ganora. Buenas tardes, ¿qué tal? Aquí ¿Cómo te va? estamos hablando un poco de aquella ley que ambos conocen a la perfección. Sí, bueno, creo que Mario con su experiencia profesional ha dado los puntos fundamentales que motivó que nos pusiéramos a trabajar en el año 97, 98. En aquel momento yo ingresé como diputado nacional. El socialismo tenía referentes muy importantes en la Cámara de Diputados, Alfredo Bravo, con toda su lucha por los derechos humanos. Entonces cuando yo ingresé, bueno, la primera pregunta que le hice a Alfredo, bueno, ¿en qué tema le parecía que nos podíamos poner a trabajar? Él me dijo una cosa que fue muy simbólica en ese momento. Dice, mira, Alfredo Palacio luchó toda su vida por la derogación de la ley de residencia, que fue la ley que persiguió a los migrantes por considerarlos delincuentes, por considerarlos peligrosos, y fueron justamente aquellos migrantes a principios del siglo pasado, muchos de los cuales podían ser nuestros abuelos, bisabuelos, anarquistas, socialistas, que organizaron el movimiento obrero, las luchas sociales y demás. Nosotros todavía teníamos en vigencia una ley de la dictadura militar, la llamada Ley Videla, y nunca en democracia había el Congreso podido sancionar una ley de migraciones de la democracia. Así que nos pusimos a trabajar en el año 98 en ese sentido, y después de 2 años y medio de arduo trabajo, lo hicimos de abajo hacia arriba, es decir, convocando a las organizaciones sociales, a todas las organizaciones de derechos humanos, de los migrantes en el país. Logramos una ley que se votó por unanimidad en ambas cámaras, una ley de esa naturaleza que significó una política de Estado para la República Argentina que es tomada todavía como referencia fundamental en todo el mundo, porque es una de las leyes, esto dicho en convenciones, en reuniones de Naciones Unidas, es una de las leyes que contempla esos 2 puntos fundamentales que recién decía Mario. El primero, el derecho humano a migrar, el derecho humano del migrante, la migración como derecho humano, el derecho a la salud, a la educación, a la integración familiar. Y en segundo lugar, es que justamente y contradictoriamente a eso, el tráfico de personas, como no estaba ni siquiera contemplado en ninguna figura penal. Es decir, que siempre el hilo cortando por lo más delgado, persiguiendo al migrante, y no a los narcos y a los traficantes de personas que lucran. Una de las cuestiones más lucrativas hoy en estos tiempos de la globalización, que es el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el tráfico de personas. Y vos dirías que esta ley que vos decís que fue por unanimidad, ¿cómo fue que una ley que tenía origen en un sector político como es el socialismo tuvo sumó tantos votos para poder ser promulgada? Porque las organizaciones sociales la empujaron de abajo hacia arriba. Ellas hicieron el trabajo con todas las legisladoras y legisladores de todo el arco político. Yo era presidente de la Comisión de Población, y entonces empezamos a trabajar con un proyecto que era mío, un borrador de ley, y estuvimos, como te dije, 2 años y medio, hicimos foros, hicimos audiencias públicas, y llegó con tanta participación el dictamen final, que por lo tanto su tratamiento final ya fue casi un trámite, porque había sido debatida durante 2 años y medio. Nosotros, y esto lo sabrá mejor que yo, Mario, estábamos ya condenados en organismos internacionales en el tema migratorio. Exactamente. Eso fue también lo que obligó a que desde el gobierno también dieran una apertura a que sancionáramos una ley, porque estábamos en falta
en organismos de derechos humanos internacionales. Rubén, te voy a contar una cosa, porque esto es importante, porque vos lo estás explicando desde el punto de vista legislativo, pero te puedo contar desde la experiencia de los tribunales, que me tocó con una organización no gubernamental. La primera denuncia que se hizo sobre la base contra la trata de personas, que fue el caso Salazar Nina, que fue un leading case, la denuncia la hace la defensora del pueblo de la ciudad. Se presenta en el juzgado del doctor Ollarvide y tuvieron que ponerse a estudiar la ley porque ni siquiera se habían preocupado hasta ese momento, estoy hablando del año 2004, en ver cómo funcionaba para perseguir este fenómeno, que era el de la trata de personas. Y el segundo aspecto, que el Ministerio de Trabajo, el SECLO, les exigía a los migrantes que en situación irregular que presentaran una documentación que no podían presentar, con lo cual las disposiciones de la ley que establecían la responsabilidad del empleador eran dejadas de lado. Es decir, hubo una resistencia de la burocracia muy importante a esto. Por eso fue tan importante la tarea que hiciste, porque si no hubiéramos tenido eso, hubiéramos estado en absoluto estado de indefensión respecto a la situación de los migrantes. Sí, fíjate vos, Mario, que nosotros, después de 2 años y medio de trabajo, tuvimos la sanción en la Cámara de Diputados y yo fui electo senador nacional, año 2003, y me tocó votar la ley en la anteúltima sesión en la Cámara de Diputados del año 2003 y asumí como senador el 10 de diciembre. Y en extraordinarias, porque Néstor Kirchner como presidente había hecho una prórroga de las ordinarias, o sea, no convocó con temario específico, sino que prorrogó las sesiones, me tocó votarla también como senador nacional en el Senado. O sea que la voté a la ley, a la 2581, como diputado nacional y como senador nacional. Y efectivamente lo que vos decís de la burocracia, se tardó después más de 3 años de que se hiciera la reglamentación de la ley, porque hubo una resistencia muy fuerte y se seguía, a pesar de la existencia de la ley, aplicando normas de la dictadura de la ley de la ley Videla, porque todavía no se había reglamentado nuestra ley. O sea que se apoyaban en normativas que ya estaban derogadas por la ley nuestra, ¿no? O sea que es como vos decís, sí, hubo una fuerte resistencia. Y lo más actual de todo esto, lamentablemente, que el primer decreto de necesidad de urgencia de Mauricio Macri fue justamente quitar aspectos fundamentales de la 25871. Yo no sé ¿Cuál es sería el interés que existe en traer gente para explotarla. Es solamente un interés de clase, me parece a mí, porque no hay otro en el medio. Claro, sí, las modificaciones que plantearon, hay cuestiones muy técnicas que Mario conoce mejor que yo, que es la expulsión en frontera, que es el derecho al migrante a la reunificación familiar, y ese DNU de Macri precisamente fue sobre algunos de estos aspectos. No pudo modificar en esencia lo que tenía de importante la ley, el corazón de la ley, que es el derecho humano del migrante a la salud, a la educación, y también todo el capítulo que tenía de la penalización al tráfico de personas. Y vos dirías que en este momento entonces la ley no ha perdido vigencia en su esencia. No ha perdido vigencia, pero si yo fuera legislador nacional volvería sobre esos aspectos que el gobierno de Macri modificó, y a través de un DNU
Y a través de una práctica de DNU que inicia el anterior gobierno, que es muy preocupante, que ya no es dictar un DNU que está constitucionalmente aceptado después de la reforma del 94, sino que es tomar una ley y hacer un DNU sobre 2 o 3 artículos de esa ley, que era una práctica que hasta ese momento no se había hecho nunca. Es decir, destripar una ley, tomar una ley, y en eso el gobierno anterior hizo esa práctica con cantidades de leyes, que no le gustaba 1 o 2 artículos de una ley determinada, y hacía un DNU sobre esos 2 o 3 artículos de alguna de las leyes, y que en general precisamente eran aspectos progresistas, ¿no? Claro, lo que habría que analizar dónde está la necesidad y la urgencia, ¿no? No, ninguna. Era revertir legislaciones positivas, ninguna necesidad y urgencia. Hablando de legislaciones positivas, Rubén, la experiencia transitada por el socialismo en Santa Fe, vos dirías que ¿cuáles fueron sus fortalezas y sus debilidades? Sí, la fortaleza claramente fue a partir del año 89 de asumir el gobierno de la ciudad de Rosario, de pasar un presupuesto de la salud pública del 3 al 30%. Un secretario de salud pública en ese momento, Hermes Wiener, y que después, primero como secretario de salud y después como intendente, en 2 oportunidades desarrolló una salud pública desde lo más cercano a los barrios, a la población, que eran los centros de salud barriales, hasta la atención en salud en los hospitales públicos de Rosario de la máxima complejidad. Es decir, que hubo un proyecto de salud pública que llevó a ser reconocida la salud pública de la ciudad de Rosario como una de las más importantes de la ciudad de América Latina. Y esto tuvo su importancia en función de que no la constitución provincial, como todas las constituciones provinciales, plantean que la salud es un deber del gobierno provincial, no de los municipios. A pesar de eso, hubo toda una política pública en ese sentido, por una decisión muy clara desde el punto de vista socialista de atender las necesidades de los que menos tenían, y igualar en ese sentido, en el aspecto de salud, como se igualó, ¿no? Ahora justamente Rosario y Santa Fe están en una situación muy crítica a partir de la pandemia. ¿Vos dirías que se sostuvo esa política pública y hoy todavía sostienen este 30% hacia la salud? Sí, es muy difícil que eso se vuelva atrás, Liliana, es muy difícil porque eso ha sido ratificado por todos los intendentes, intendentas, y a pesar de la última elección, bueno, ya no hay un intendente socialista, es del Frente Progresista, de todas maneras, Pablo Hapkin, pero esto todo el arco político lo acompañó siempre desde el Consejo Municipal, es decir, porque la ciudadanía lo hizo suya. Cuando la gente hace suya un derecho, ese derecho no se lo quitas. Y la gente en Rosario ha hecho el derecho a la salud. Es así como vos decís, hoy estamos en el peor momento, estamos al 95%, 96% de la ocupación de las camas críticas, pero que evidentemente si no hubiera habido todo un sistema en la ciudad de salud pública, de cada centro de salud barrial hasta la máxima complejidad, hubiera sido una situación dramática, ¿no? Es una situación muy complicada la que hay hoy. Esperemos que este pico, nunca se sabe cuándo está el pico, pero que esto no siga ascendiendo en contagios, pero evidentemente que la respuesta se ha dado porque hay un sistema que se desarrolló durante muchísimo tiempo. Rubén, bueno, hay un tema sí, Mario. Hay un tema que siempre se discute o que sale en temas de Santa Fe, que es la cuestión de la seguridad. ¿Cuál es tu visión
del problema de la provincia de Santa Fe en materia de seguridad? Bueno, acá, Mario, hubo una combinación explosiva, lo que hace a una característica de la ciudad de Rosario, ciudad-puerto. De acá sale el 70% de la exportación de la República Argentina, de los puertos desde Puerto San Martín hasta Villa Constitución, digamos, desde el norte de Rosario al sur de Rosario. Rutas nacionales que son la 33, la 11, la ruta 34, la 34 y la 11, que son una de circulación histórica de la marihuana y la otra de la cocaína, y la salida desde estos puertos, que desde la regulación, desde los 90, de todos los puertos son puertos privados. Entonces hay toda una circulación de una realidad del narcotráfico, particularmente por las características de la ciudad en ese aspecto. Y el otro aspecto fundamental que ha sido una conexión de eso con sectores, evidentemente, de la policía. Cada uno de los hechos judiciales de narcotráfico que se han presentado vía la cuestión federal o vía la cuestión provincial por asociación ilícita o por asesinatos, por violencia y demás, o por robos que ha actuado la justicia provincial, y que se desarrolló la conocida banda de tráfico de drogas y de narcomenudeo, ¿no? Que es la banda de los monos, conocida ya a nivel nacional, y que se desarrolló con un nivel de impunidad muy grande. Creo que eso es el tema central, principal, que ha desarrollado estos niveles de violencia inusitada en la ciudad de Rosario, donde estamos prácticamente en un asesinato día por medio, ¿no? O balazos. Y vos dirías que ustedes, el gobierno provincial fue acompañado por el gobierno nacional para luchar contra este flagelo, a partir de que el crimen organizado debe ser tomado a nivel nacional. No hubo nunca una política de Estado en ese sentido, de articulación de lo que sea una política de gobierno nacional vía los organismos de seguridad nacionales, llámese prefectura, por todo la circulación también en la hidrovía por el río Paraná, que también es el ingreso de mucha droga al país, la gendarmería o la policía federal con los organismos de seguridad provinciales. Ha sido todo muy espasmódico, muy a la respuesta de los medios de comunicación, más que una respuesta orgánica de la coordinación necesaria de los tres poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Mucho la importancia de la justicia federal, que durante muchos años miró para el costado y no hizo el trabajo necesario que debía haber realizado. Hay temas pendientes casi elementales como el tema de poner en marcha el sistema acusatorio, es decir, la necesidad de más fiscales en la ciudad de Rosario y en toda la zona, en toda la región y en toda la provincia. Digo que recién ahora se está planteando. Creo que ha sido esas combinaciones explosivas las que determinaron Rosario, sus barrios fundamentalmente más carenciados, como territorio de disputa del narcomenudeo, que es el residuo de todo ese otro negocio muy gigantesco, que es el negocio de las drogas, ¿no? Bueno, el lamentable mote del narcosocialismo, ¿no? Puesto por algún funcionario nacional. Sí, eso fue en el Congreso de la Nación una definición terrible. Creo que hubo, sí, hay que asumir errores, negligencias,
faltó mucha política, así como decimos que en la primera etapa hubo mucha política social hacia los sectores más carenciados en los barrios con esa política de salud que fue la característica del socialismo en la ciudad de Rosario. Tenemos que decir, y yo tuve diferencias públicas con las autoridades partidarias en los últimos años de un poco desarrollo de toda la política social que se podría haber hecho teniendo gobiernos socialistas en Rosario y gobiernos socialistas en la provincia. Creo que se habría podido hacer desde lo social muchísimo más, y que hubiera sido una tarea muy clave en el combate a todo lo que hablábamos de la inseguridad. Se habla normalmente, se va al aspecto de la seguridad de su carácter represivo, y se habla bastante poco de lo que se debe hacer en la cuestión social para que los índices de seguridad mejoren. Sí, la cuestión preventiva, ¿no? Así como mejoraron la salud, mejorar la educación, mejorar la posibilidad de acceso a vivienda digna y demás. Sobre todo esto último que decís, porque recorrer las villas miserias de Rosario, donde viven casi 500.000 personas, es ver un estado de mucho abandono, ¿no? Y que ahí es fundamental ponerlo como prioridad política para desarrollar una política de vivienda, una política de urbanismo, una política social fundamental en todos esos sectores. Creo que ahí es donde hizo mucho pie el narcomenudeo, bandas de narcomenudeo en connivencia con bandas de narcotraficantes. Y el hecho de que hoy en día el signo político partidario del gobernador sea el mismo signo político de la nación, ¿ayudaría al pueblo de Santa Fe? Eso, vivimos un momento muy particular con la pandemia, que evidentemente todo se pone con un tamiz absolutamente diferente a tiempos normales. Siempre ha sido Santa Fe bastante, yo no usaría la palabra discriminada, porque está bastante gastada la palabra, pero Nación, por ejemplo, tiene una deuda con Santa Fe, producto de ya un fallo de la Corte en firme por el tema coparticipación federal, que nunca pagó, y este gobierno tampoco tiene intenciones, y menos en estos momentos donde las deficiencias y carencias presupuestarias son tan grandes, que lo esté haciendo. Hay muy buena sintonía política, sí, entre el gobernador Perotti y el presidente Alberto Fernández. Eso se ve permanentemente, y se vio en las campañas electorales y demás. O sea que en ese sentido, en lo concreto no hay nada, ¿no? En lo concreto no hay nada, porque tampoco me parece que el gobierno nacional tiene muchas posibilidades de hacer nada con respecto a obras o atención a lo que está pasando en las distintas provincias. A pesar de aquel fallo famoso del 15% de que la Corte les otorgó a las provincias, digamos, no que le otorgó la Corte, sino que la Corte reconoce ese porcentaje a las provincias, Santa Fe no recibió eso. Santa Fe lo está recibiendo a partir del fallo, es decir, ese 15% sí, ya fue fallo firme, y a partir de ese fallo, todo lo que se produjo hacia adelante, Santa Fe como Córdoba, como San Luis, empezaron a cobrarlo. Pero lo anterior, digamos, el reclamo de 7 años anteriores, lo que le adeuda la Nación con respecto a ese pago, nunca se realizó. O sea que el fallo en firme determinó que sí se modifique hacia adelante ese 15% que vos
mencionás a las provincias que no habían mandado las cajas de jubilación a la Nación, porque esto viene de los primeros acuerdos, los mal llamados consensos federales realizados por Cavallo, que le pidió a las provincias que le manden las cajas y por eso le quitaba ese 15%. Santa Fe no mandó la caja, como Córdoba, como San Luis, igual le quitaron ese 15%. Ese reclamo es el que determina ese fallo de la Corte. O sea que hacia adelante sí estamos hoy con esa coparticipación de ese 15% cobrándolo. No cobramos los años anteriores, que es una deuda en aquel momento del fallo de la Corte, hace un par de años atrás, de 63.000 millones de pesos, que hoy actualizado no sé cuánto sería, porque hay distintos niveles de coeficiente de ajuste por inflación, que puede llegar a estar hoy en el orden de los 100.000 millones de pesos. O sea que le vendría muy bien a la provincia poder sanearse y poder hacer un buen plan de viviendas, por ejemplo, ¿no? Bueno, sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, que eso es un monto importante para cualquier tipo de inversión pública social que se pueda realizar, claro. Rubén, ha sido un gusto hablar con vos y como siempre intentamos hablar con alguien de alguna de nuestras provincias para poder ilustrarnos un poco porque nos llega bastante poca información. No, para mí ha sido un gran gusto con vos, Liliana, y sobre todo también con Mario, que bueno, nos hemos cruzado tantas veces en los pasillos ahí en la Cámara de Diputados, y él también hizo grandes aportes desde lo técnico político, técnico jurídico político, a todo el trabajo que hicimos de dirigentes muy recordados que dejaron todo con su trayecto, su honestidad, su lucha por la justicia y por la igualdad, como fue Alfredo Bravo, como fue Guillermo Esteves Boero, que dejaron improntas en el Congreso de la Nación, realmente, bueno, Polino, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, Rubén, hasta la próxima. Gracias, bueno, gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Mario, parece que estuvimos recordando tiempos pasados.